Hola, buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo que vamos a tener hoy con Ignacio, el arquitecto Ignacio Cardona. No sé si se puede ver. Ajá, ahí llegó a Ignacio. Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo te va? Todo bien, vale, todo bien. Bueno hablar contigo. Chévere. Bueno, es un poquito, Ignacio, lo que te comenté por teléfono. Les comento a la gente que se va incorporando poquito a poco, haciendo una pequeña presentación de esta conversación. A raíz de la pandemia, de esta crisis, no solo la nacional, sino que se ha empeorado con el tema mundial de la pandemia, uno se termina conectando con todos los amigos y profesionales alrededor del mundo y aquí en Venezuela. Y esas conversaciones, haciendo tiempo por el tema de la pandemia, y todo el mundo en su casa tiene como más tiempo, se convierten en conversaciones, la verdad es que interesantes, se discuten temas, en la oficina conversamos con los muchachos de la oficina y se convierten en conversaciones bien interesantes. Y la idea justamente era, oye, ¿por qué no hacerlas públicas estas conversaciones? Entonces la idea surge de, bueno, invitarte a conversar. Sé que estás, el arquitecto Ignacio Cardona, es muy amigo, hemos trabajado juntos, pero me corresponde presentarte, ingeniero egresado de la Universidad Simón Bolívar. Arquitecto. Arquitecto, perdón. Sí, tengo ese problema, sí. Tienes ese problema que es arquitecto, egresado de la Universidad Simón Bolívar en el año 1988, por cierto, hace unos cuantos años. 99, no tanto, coño. 99. Sí, 1999. Yo no soy tan viejo como tú. Bueno, pero te ves más golpeado. Hiciste un máster en la Universidad Metropolitana en el 2003. ¿Okay? Correcto. ¿Estás haciendo o terminaste el doctorado en Harvard? No, estoy escribiendo la disertación en este momento. La disertación es como la tesis. Es como la tesis, sí. Pero lo que ocurre es que en los doctorados ese es como el documento más importante del trabajo. Es un documento escrito. Digamos, no es un documento escrito, correcto. Es un documento escrito. Sí. ¿Y qué tal esa experiencia en Harvard? Bueno, a ver, no, tengo ya 4 años aquí. Ha sido muy interesante la experiencia de estar en la Universidad de Harvard, porque además he tenido la suerte que me ha abierto varias oportunidades. Porque claro, yo arranco siendo como estudiante, como estudiante de doctorado al comienzo, y he tenido la oportunidad de pasar luego a ser candidato a doctor, que básicamente es unos exámenes que tú tienes que aprobar para que seas candidato a doctor y te pongas a escribir tu tesis, tu disertación, y luego ellos me han contratado como profesor en varios formatos, en 3 oportunidades. Y además, y ahorita estoy trabajando como investigador en un laboratorio sobre temas urbanos. Entonces, claro, la ventaja es que es una universidad que es muy amplia y tiene muchas oportunidades y le permite a uno trabajar ahí como en muchos roles. Está muy bien, la verdad. Estás haciendo el doctorado, estás haciendo la tesis del doctorado y además estás dando clases de pregrado. Sí, no, porque yo estoy en Harvard Grad School of Design, Graduate, es básicamente posgrado. Solamente estudio de posgrado. O sea, cuando yo he dado clase aquí, he estudiado de posgrado en arquitectura, máster en arquitectura o máster en urban plan, en planificación urbana. Adicionalmente, ¿cómo? No, es tu especialidad, ¿no? Es básicamente el diseño urbano. El diseño urbano, sí. Y además estoy dando clase sí de pregrado en una universidad que se llama Wentworth Institute of Technology, aquí en Boston. En Boston, lo vi en el currículum web. Sí. O sea, pero que no depende de Harvard, es como en las afueras. Sí. No, incluso está más céntrica porque Harvard yo vivo en Harvard, de hecho, en el campus de Harvard que queda en Cambridge, que es como parte de Boston, y Wentworth queda dentro de Boston, incluso es aún más céntrica. O sea, pero es independiente, sí, es otra universidad. Acuérdate que yo vivo en una ciudad
nada más en Boston y Massachusetts hay 55 universidades. Es impresionante. Pues esa es la 55. fama de Massachusetts, Sí, sí. el tema educativo. Por cierto, y aprovechando ese tema que ya tienes experiencia docente, porque estamos quizás hablando, empezando por el tema docente, que por lo visto, igual que yo, te apasiona el tema educativo y transmitir las ideas y la cosa. Diferencias, o sea, profesor de la Simón Bolívar, profesor de la Metropolitana, creo que también, ¿o no? Sí, sí. Y profesor en Harvard. Buenísimo, qué buena pregunta, Esteban. Además, yo quiero decirle a la gente que te sigue, que está en estas redes, que es que este tipo de cosas, primero va a ser un paréntesis. Esteban y yo las hablamos a cada rato, porque Esteban y yo en el fondo somos grandes amigos. O sea, Esteban, o sea, tenemos un enlace familiar ahí que no sé si quieres. Sí, somos medio cuñados, yo no sé qué es lo que somos medio cuñados. Medio Mi cuñado. hermana está casada con tu hermano. Su hermana está casada con mi hermano, entonces a veces nos vemos en eventos familiares, ese tipo de cosas, pero además Esteban y yo nosotros compartimos oficina junto con Overdan, un gran amigo, muchos años. Entonces yo guardo demasiado buenos recuerdos de caminar por Chacao con Esteban, hablando cualquier cosa y a comer y almorzar juntos, digamos. Tenemos una amistad de mucho tiempo. En nuestro restaurante preferido, Pepone de Chacao, que era espectacular. Espectacular. Esas caminatas hablando huevonadas siempre son espectaculares. Sí, espectacular. Y además después terminamos almorzando divino en Pepón, en Chacao, increíble. Pero fíjate, sobre tu pregunta, yo me voy a poner un poco teórico, intenso, que es que yo creo que hay como dos maneras de ver la formación de nuestra disciplina. Incluyo arquitectura, incluyo ingeniería, incluyo planificación urbana, diseño. Que tú puedes ser tú puedes formar profesionales que básicamente están dedicados a prestar servicios profesionales, o tú puedes también formar agentes culturales, que me refiero con eso, es una gente que utiliza la disciplina como una manera de repensar el mundo. Siempre esas cosas están en tensión. O sea, yo creo que incluso en las universidades uno está ahí y me dice, bueno, tú desarrollas este proyecto. Tú te preguntas al estudiante, ¿lo vas a desarrollar como si tú estuvieras en una oficina? O a veces tú dices, bueno, ¿qué pasaría si ese proyecto lo piensas de otra manera? Porque el mundo necesita ser distinto. Sí, esa tensión siempre está ahí. O lo haces real o fumando una lumpia, como diría. Exactamente. Pero fumando claro, pero la fumada lumpia a veces te permite pensar en vainas en cosas que luego van a ocurrir en el futuro. O sea, las fumadas lumpia de hoy a lo mejor son reales en 10 años y tú no sabes para cuándo el estudiante va a estar preparado. Bueno, a lo mejor va a ser... la misma, digamos, en la universidad generar las tormentas de ideas, ¿no? Correcto. No solo son las cosas reales, sino también de esas tormentas de ideas salen ideas quizás buenas. Correcto, correcto. Por cierto, pero eso es válido en cada uno, o sea, esto que está comentando es válido universalmente, digamos. Es válido universalmente, pero me he dado cuenta que para bien o para mal, en Venezuela tendemos, en arquitectura al menos, y en diseño urbano, tiendes más a inclinar la balanza hacia ser agentes culturales, y en los Estados Unidos tiendes más a inclinar la balanza a ser un agente, un profesional prestador de servicios. Claro. Entonces, por ejemplo, ahorita yo me he encontrado con un reto aquí, por ejemplo, que es que tú no te puedes fumar tanto una lump, el estudiante de Wentworth, por ejemplo, tiene que decir cuál es el sistema constructivo, cuál es la medida de la viga de madera que quieres usar, cómo se conecta, tienes que hacer investigación de cuáles son los sistemas de aire acondicionado para poder hacer una propuesta. En Venezuela somos un poco más libres en ese sentido. O sea, y yo no sé, que ser más construibles. Sí, totalmente. Eso tiene sus lados buenos y sus lados malos, Esteban. No estoy diciendo que son dos maneras de ver el mundo. No estoy diciendo que una cosa sea buena. No, pero una manera también de formar profesional. Sí. La otra gran diferencia, por cierto, es, y esto tengo que decirlo con un poco de dolor, es el recurso tecnológico. El apoyo de la tecnología. El apoyo a la tecnología. Digamos, en las universidades donde yo trabajo hay más cortadoras láser o impresoras 3D que lo que había en toda Venezuela. En cada una hay más de lo que había en toda Venezuela cuando yo me vine para acá. No sé ahora. Entonces, claro, eso también ayuda. Oye, por cierto, la gente está escribiendo.
Caracas Sí, depende. Sí. bueno, pero las preguntas, por cierto, hola, fuerte abrazo. La podemos ir así, o sea, uno puede leer las preguntas. No sé si tú tienes, al estar tú también ahí, tú puedes ver las preguntas o las Sí, puedes mover. lo estoy viendo, sí, se ve. Zulma. Ah, Zulma, mira, qué chévere. Zulma, gran amiga, está escribiendo. ¿Puedo Pero, decirlo? pero Ajá. yo te diría, vamos a conversar un poquito y dejamos la gente que haga todas las preguntas que quiera en comentarios y dejamos, apenas tenemos 5 minutos. Ya, Dejamos perfecto. o sea, que la gente pregunte lo que quiera, ¿ok? Ajá. Al invitado, Ujú. ¿ok? Y la conversamos hacia el final. Dejamos un Perfecto, tiempo para conversarla. perfecto. Ok, eso es un poco el tema de la formación, digamos, de la docencia, no solo desde el punto de vista, digamos, educativo aquí en Venezuela, sino educativo también en que uno siempre se pregunta cómo será la formación, cómo será la educación allá en Estados Unidos. Por cierto, eh, encontré que mi formación en Venezuela fue perfectamente, o sea, yo nunca sentí, a pesar del, por supuesto, de estar menos preparado tecnológicamente, la educación en Venezuela fue muy buena. O sea, yo nunca llegué a tener ninguna dificultad, más allá del idioma, que es otra cosa, Y por de estar en cierto, Harvard, de estar en Harvard respondiendo a las necesidades que me requiere la universidad. yo agregaría a tu comentario, yo siento lo mismo en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Ingeniería, los profesionales que están saliendo, inclusive ahorita, con la crisis extrema que tenemos, están saliendo profesionales de altísima calidad, o sea, a nivel mundial. Yo creo que también el esfuerzo de los profesores, aunque digamos el apoyo tecnológico sea nulo o cero, ya no hay apoyo tecnológico, no hay agua, no hay baño, no hay luz, es impresionante lo que se logra formar en la Universidad Central. Bueno, Sí, increíble. Bueno, por cierto, te puedo poner un ejemplo, ya que tenemos algo de tiempo. Este ejemplo creo que es hasta divertido, ¿no? Yo en el primer semestre estudiando doctorado en Harvard, nos mandan a hacer un análisis de los sistemas de peatonalidad en una calle, ¿no? En una calle de Boston. Entonces nos reunimos un equipo, el equipo había un asiático, no me acuerdo ahorita de dónde, de qué país de Asia, había una griega, un mexicano, un gringo, o sea, un norteamericano, y yo, ¿no? Entonces, claro, había que utilizar un software que yo en primeras en mi vida había escuchado y todos ellos manejaban perfectamente bien. Yo venía menos preparado en ese sentido. Entonces había que ir a una calle, bajar una aplicación en un dispositivo, colocar en un trípode y luego tomar una medida que después iba a medir una data, una cosa que yo no entendía, ¿no? Entonces llegamos al sitio, entonces resulta que a una de las personas del equipo se le había olvidado pedir a la universidad el trípode especial para ese dispositivo. sí. Entonces todos dijeron, no vamos a poder hacer el trabajo. Ya nos fregamos, pues. Entonces llegué yo, el venezolano, y dice, ¿qué? Llama, yo tengo 2 hijos, yo no iba a volver a esa calle, yo tenía que salir eso en ese momento. Entonces fui a un Dunkin' Donuts, pedí un vaso de plástico, le quité la trenza del zapato, amarré el vaso de Dunkin' Donuts con el dispositivo, lo puse encima de una papelera y se grabó. Y todos me empezaron a tratar de genio. Uy, no, qué genio, MacGyver. Entonces yo creo que al mismo tiempo, mientras uno no tiene los recursos, uno tiene la creatividad que te da no haber tenido los recursos. Uno se convierte en MacGyver todos los días aquí. Todos los días. Y eso es un valor. Eso yo descubrí. Es un valor, a lo mejor no, yo no sé si esto es indeseable, pero eso ocurrió ahí. Yo era el genio del grupo, porque bueno, cuando no había una solución me preguntaban, ¿qué se te ocurre? Y básicamente era el entrenamiento que nosotros tenemos para resolver problemas, para ir salir adelante. Hay una resiliencia en el venezolano, a partir de todo lo que nos ha pasado, que yo creo que que la cobramos bien cuando salimos de Venezuela. Sí, 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 Eh, sí. eh, Mira, ahora como la entrevista se trata de experiencia profesional, ya hablamos un poco de la experiencia docente. Quizás sí. esta parte, si quieres agregar algo del tema docente adicional que te interese comentar, pero lo podemos, si se te ocurre, lo podemos comentar después. Lo Pero, comento. ajá, ahora hablamos de la experiencia profesional. Sí. Tú ahorita, digamos, en Estados Unidos, en Harvard, estás logrando hacer, aparte del doctorado y la docencia, algo de ejercicio profesional. Bueno, la verdad es que sí, yo
este es un cuento que a lo mejor tú no sabes. Yo tuve la suerte, digamos, tuve la suerte de que logré tener la ciudadanía, no, la ciudadanía no la tengo, discúlpame, la residencia permanente. Yo soy residente aquí. Por el sorteo ese. No, no, eso es una visa que se llama EB1, EB1, que es una visa de habilidades extraordinarias. Yo puse mi currículum y alguien decidió que yo tengo alguna habilidad extraordinaria y me dieron la green card. Verga, te digo, bastante que nos reunimos, yo nunca la vi. Claro, ¿tú no te acuerdas la manera en que me comían los pastichos en pepones? Esa Eso era. era una habilidad, sí, era una habilidad. Entonces, en el fondo yo pude abrir, yo tengo aquí abierta una sucursal acuérdate que mi empresa se llama Arepa, Sí, y, sí lo vi y en el sigue, currículo, sí, pero sigue, coincide con el nombre en americano, en inglés. sí, es Arepa Architecture, Ecology and Participation, que es Arepa Arquitectura, Ecología y Participación. La tengo también aquí, y con ella he hecho algunas cositas. Eh, y bueno, además de, te las puedo contar, pero además de que entre las cosas que hice en Harvard, eso también hicimos lo que ellos llaman Design Project. Es un proyecto que fue construido. Entonces me contrataron a mí como profesor de un grupo porque yo tenía experiencia, porque además eso no es común, por Profesional. cierto, profesional. En Harvard casi todos los que llegan son académicos. Yo era Absolutamente académico. totalmente, la mayoría. Yo era una persona rara que tenía un amplio, bueno, más o menos experiencia profesional con los proyectos que hicimos juntos, contigo y otros, ¿no? Entonces me contrataron como teaching fellow, lo llamaron esa vez como profesor, a construir un dispositivo, una investigación entre la Universidad de Tokio, la Universidad de Harvard, un pabellón en PETG, en plástico. Entonces, ¿te puedo contar eso o te puedo contar los proyectos que he hecho con Arepa? ¿Qué prefieres? Cuéntame. No, bueno, quizás un resumencito. O sea, Ya. para que, sí, esto de las redes sociales también es un poco para chismear y la gente, yo y todos nos enteremos un poquito Chévere. de que lo que... Esa experiencia fue una experiencia muy chévere con un profesor llamado Mark Mulligan, un tipo que me ha resultado aquí como una especie de mentor, un profesor fantástico que conocí Americano. mi primer año en Harvard lo conocí y sigue siendo amigo. Básicamente él tenía mucho contacto con la Universidad de Tokio, en Japón, y con un ingeniero muy bueno que tú debes conocer, que se llama Jun Sato, que es el ingeniero de Junji Ichigami, de Toyo Ito, del ingeniero de los grandes No, ingenieros. Okay. no lo conozco. Es el ingeniero de los grandes arquitectos japoneses del momento. Entonces Jun Sato vino para acá con un grupo de la Universidad de Tokio, está un grupo de la Universidad de Harvard, y Jun Sato, Mark Mulligan y yo coordinamos un proyecto, y yo imagínate el sudaca en eso, ¿no? y donde el proyecto básicamente era, nos conseguimos una serie de láminas de acrílico, de PETG. Nos prestaron un salón con toda la tecnología, las cortadoras láser, cortadoras de agua, etcétera, y diseñamos una pieza que se podía conectar sin junta. Era un ejercicio muy estructural, por cierto, sin junta, solamente haciendo como tramado de las piezas, ¿no? Ajá. Y construimos pero además ahí se mezclaba con un tema mío de investigación, que es la autoproducción. Bueno, yo vengo estudiando la autoproducción por el tema de los barrios. Como tú, con una unidad sencilla y con una lógica clara, puedes mezclar cosas y generar lo que generan los barrios, que tiene una lógica y no inmensa. Hicimos eso en edificios, pues, con plástico. Entonces mezclamos una cosa y construimos un pabellón de acrílico Junto con alumnos. Eso lo hicieron junto con juntos. alumnos, sí, Ah, junto con chévere, alumnos. eso. Entonces, Bueno, eso eso es una... eso es lo espectacular de esas universidades, que digamos, desde el punto de vista económico pueden invitar profesionales y de todo el mundo y Sí, traerlos, intercambiar, que esa es la parte sí. que uno piensa que, digamos, es gente del otro mundo y resulta ser que tú tienes habilidades espectaculares o especiales que merecen la visa. Eso es, oye, cualquier persona, ese intercambio, digamos, en esos pequeños cosas, que no son tan pequeñas, son importantes, porque quizás tiene un costo traer una persona de Tokio y dejarlo, no sé, 2 semanas, 15 días, pero tiene un valor, digamos, de transmisión de tecnología y humano espectacular. Eso es el Sí, problema que no estamos pudiendo sí, vivir aquí. claro. Y bueno, y por cierto, yo además, lo triste es que en Venezuela lo tuvimos y lo vamos a tener.
Sí. O sea, me refiero, yo sé que en el IDEA se hacían experimentaciones de ese tipo. ¿Cuál es? O sea, no estamos hablando, es verdad que puede ser sonar espectacular, pero tampoco tanto, vamos. O sea, tú tienes un material, piensas una idea y la construyes. O sea, tampoco, Bueno, tú sabes hacer eso, vamos, no es una cosa. Alejandro ayer yo me acuerdo que me invitó a la Bolívar a hacer a hacer un ejercicio. ¿Te acuerdas, Alejandro? ¿No? Sí, claro, claro, claro. Él ahorita está en Suecia, por cierto, lo voy a ver si lo llamo para invitarlo a estas conversaciones. Pero yo pensaba que ibas a invitar gente seria, nada más. Ya le voy a decir que vea la grabación. Y él hace también con sus alumnos esos ejercicios, y por cierto, con frecuencia, así como Edwin Otero, me invitan a esas conversaciones. Edwin también lo vamos Es a... verdad, es verdad que en la Simón Bolívar lo hicimos y eso fue hace muy poco. Bueno, 8 años, 10 años. 8 años. Sí, 8 años, sí. Se podía. Sí, 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 sí. Bueno, y ajá. Ajá. No, Con, digo. con la cosa con Arepa, lo que ahorita tengo la suerte de estar diseñando una casa, que por cierto, te voy a hablar estoy recomendándole a mi cliente que hable con Norte Obras Civiles para que la haga la ingeniería. Ojalá, chévere. Sí, es una casa en Mérida, Yucatán. Estoy muy contento con Arepa. ¿Qué área? O sea, ¿qué lujo, alto lujo, casa pequeña? Bueno, es una casa de 750 metros cuadrados. No, bueno, no está pequeña. No está pequeña, no. Una Bueno, casa en barranco, plano. no, es un terreno plano, y además muy chévere porque nos lanzamos con la idea de la casa patio. Entonces una casa patio es una casa que tiene una mirada. Tiempo, antes de que hables de la casa, y dijiste una cosa importantísima, nos lanzamos, colegas. ¿A que nos lanzamos? No, la verdad es que eso nos lanzamos, lo dije porque yo lo hice junto con mi cliente. Honestamente, esta casa la estoy diseñando yo solo, discúlpame. Ok. No, ¿Algún colega escondido por allá en Harvard? No, esta casa, yo hay otras cosas las hago con equipo siempre, pero esta casa la estoy diciendo yo, y cuando digo nos lanzamos me refiero a yo y mi cliente. Es una casa patio, un poco que mira hacia adentro, hacia el patio, hacia el agua, etcétera. Pero por cierto, hablando de colegas, y ya que Zulma Bolívar está aquí, y no sé si todavía está y nos está oyendo, yo tuve... Podemos ver si está, no sé si se ve ahí está. Sí. Bueno, Zulma tuvo... hubo una persona que yo no sé si llamarlo su pupilo o qué, pero básicamente es alguien que trabajó con ella, que se llama Carlos Urdaneta, un profesional urbanista fantástico, que es profesor de la Simón Bolívar. A mí con Arepa Architecture Ecology and Participation me llamaron de la CEPAL, de las Naciones Unidas, para hacer una investigación sobre gobernanza metropolitana. Y yo decidí llamar a Carlos y decidí llamar, y bueno, conjuntamente con otro socio que es Luis Letter, que es un venezolano maracucho que ahorita está en Londres. Y entre los tres montamos esa investigación sobre, básicamente lo que hicimos fue escribir para la CEPAL todo el proceso de desmontaje de las alcaldías, bueno, toda la historia de la gobernanza metropolitana y cómo este gobierno dictatorial terminó desmontando la gobernanza metropolitana en el caso de Caracas. Creo que tienes entonces dos tendencias, ¿ok? Digamos, el diseño urbano, la línea urbana, y la evaluación de los famosos pedulcos, no sé cómo lo llaman, o sea, ejercicios urbanos, y también ejercicios, digamos, privados también. O sea, sí. Claro, el urbano siempre es desde el punto de vista de gobierno, que es lo que pasa, ¿no? Sí, tiene esa variable y eso lo hace difícil. Yo soy arquitecto al final, ¿no? Y por eso, y una de las cosas que nos pasa, uno de los entrenamientos que tenemos los arquitectos es la posibilidad de armar equipos. Entonces, así como a veces yo no puedo decir una casa sin un ingeniero, yo no puedo pensar la ciudad sin un planificador, y por eso llamo diferente. Por eso en la casa estoy pensando en otras obras civiles, pero en la otra en la otra llamo a Luis, que es economista, o a Carlos, que es urbanista. Yo te voy a ser sincero, y esto, ya que estamos hablando entre amigos, porque eso es lo que yo siento ahí, a pesar de que es un secreto, eso no se lo digas a nadie. Yo honestamente, las circunstancias en las que nosotros hemos vivido no me han permitido especializarme. O
sea, en el fondo uno va agarrando lo que puede. Vamos a estar Sí. claro. O sea, a mí me llama un cliente, un amigo, me dice, yo A me diseñar un baño. ahí en baño. Yo le voy a decir, ah, no, porque yo soy diseñador. No, pues, claro, yo necesito trabajar, yo necesito que tengo familia, necesito comer. Bueno. Yo también lo puedo decir aquí entre nos. Yo creo que a mí me llaman para diseñar una garita y también uno la diseña, porque la persona que te da una garita hoy o que te pide el apoyo para una garita, de pronto mañana te pide el apoyo para una casa, para una mansión, para, o sea, siempre esas cosas uno Sí, no, uno no puede, es como el médico que dice, no, yo, pero no, si tú tienes una gripe que te vea otro, ¿no? sí. Es un paciente, para nosotros es un cliente, o sea, yo creo que es bueno Sí. atender. Pero Y eso pasa en todas las disciplinas. Ajá. no profundizamos sobre el tema, o quería hacerte el comentario de cómo lo manejas, el colaborador. ¿Qué opinas del colaborador? ¿Cuándo necesitas un colaborador? ¿Cuándo son buenos el colaborador? ¿Quién es el dueño del proyecto? ¿Hay el celo profesional entre arquitectos cuando dos hacen un... O sea, ¿cómo se maneja eso? Ya, es una pregunta muy difícil. Bueno, los que me conocen, Lo y sé. tú mismo lo sabes, tú lo sabes, que es que a mí me gusta trabajar en equipo, me gusta. Yo la Más que me casa, gusta, yo creo que los arquitectos necesitan. No sé, sí. no sé Bueno, si... pero hay algunos arquitectos que tienen como más una tendencia de la cosa de la autoría, ¿no? Eh, y que eso, y que unirse con otro le genera inconvenientes porque pierdes algo de autoría. A mí, además, yo además de necesitarlo me gusta, ¿no? Hay algunos casos donde las cosas no me dan. Te voy a ser sincero, en el caso de esta casa, los números no me daban para compartirla. Sí, Entonces la hice. eso también influye, el tema económico. Sí, los números, exactamente. Yo, 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 yo creo que se pueden generar ideas en conjunto, digamos, entre dos, tres o cuatro. Por cierto, cuando yo he trabajado en proyectos urbanos, cuando trabajé, por ejemplo, en el Parque Deportivo Mezuca, en Petare, Yo estuve ahí, la verdad que fue bonito, ese el tema de todo Petare fue espectacular. y sí, y esos trabajos yo los hacía con proyectos de diseño participativo. Y muchas de las ideas ahí se generaban en discusiones donde participaba mucha gente, incluyendo la comunidad. Claro. Pero respecto a la autoría, ahí ese es un tema como difícil. Te voy a dar como yo opino. Yo creo que el que genera la idea inicial es el autor, no el que la desarrolla. O sea, aquí, tú lo ves como a quien le den el trabajo, pues. O sea, Norman Bueno, Foster. Norman ajá, Foster tiene una oficina de, no sé, no tengo idea, pero serán 6.000 empleados. una cosa sí, sí, ajá. ¿Okay? Pero sus empleados abajo dirán, yo hice ese edificio. Pero la firma no es del empleado, así sea el de mayor experiencia. La firma es de Norman Foster. Bueno, pero también, por ejemplo, una oficina como Norman Foster, que es muy grande, si tú ves las letras pequeñas, si él llega, él tiene tantos proyectos que algunos hace y algunos ni los ven, ni los ve. Bueno, a En, eso me refiero, ni los no, ve. sí, pero eso es, el autor es Norman Foster and Partners. Pero cuando tú ves la ficha técnica, dice, ese proyecto es de Ignacio Cardona y dice autor. O sea, no, yo no me refiero a quien tiene el contrato, sino al que genera la idea. O sea, hay un momento inicial en el proceso creativo donde tú llegas ahí y tú generas la idea. Y tú con unas trazas muy pequeñas, tú dices, esto es una casa patio que va a funcionar de esta manera, se entra por acá, unas primeras trazas. Luego después eso se va desarrollando. Bueno, el autor es el que generó esa primera idea. Eso es lo que yo creo. Eso yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo. Eso es lo que yo Bueno, pero la opino. idea es justamente en estas entrevistas ir viendo las opiniones de los distintos profesionales, Sí. por ejemplo, de la ingeniería, de geólogos, inclusive si uno pudiera entrevistar, que voy a intentar maestros de obras que hablen de alguna técnica, sería chévere. Mira, Buenísimo. si Ajá. hablamos de errores, o sea, yo siempre le comento a mis alumnos que uno aprende, o sea, uno trata de transmitir el error, digamos, y el acierto. Pero como siempre dicen, de los errores, el mayor error puede ser que te equivocaste poniendo el chorro de una ducha de un lado a otro o algo así. Desde el punto de vista de diseño, de tu ejercicio profesional, un error que diga, verga, aquí puse la torta, ¿la puedes reconocer alguno que me puedas decir? Tengo que esperar que pasen los 10 años que me quitan el tema legal. Para que el No, cliente, para que el cliente lo demande. sí, tengo que esperar 10 años. No, bueno, por supuesto sí hay muchos. Yo tengo, por ejemplo,
sí hay muchos errores. Y hay algo, y sobre todo porque hay veces donde uno tiene como más control. Por ejemplo, ese proyecto que trabajamos juntos en el Colegio San Agustín, los que saben lo pueden ver en la página web de Arepa o en la página web de Esteban. Fue el proyecto de construcción, además fue muy bonito. Fue muy bonito. Yo creo que ese fue uno de esos casos donde uno tuvo como control del proceso. Entonces uno pudo ser como más agente que lleva adelante, que controla, como un agente cultural, como que toma decisiones más allá de ser simplemente un diseñador. Pero yo creo que los errores que había a veces me quitan el sueño son aquellas veces donde fui menos proactivo, o sea, como empujé menos la idea, sino que dejé que las circunstancias o el cliente decidiera. Te voy a poner un ejemplo que a veces me quita el sueño. Nosotros en el año 2008, la alcaldía de Sucre nos contrata para hacer una plaza a la salida del metro de Petare, en una cosa que se llamaba El Playón. Entonces nosotros hicimos el proyecto y entonces yo decidí tomar el proyecto como líder del proyecto, en este caso, de una manera como tradicional. Se hace el proyecto, se hace la ingeniería, se permisa y tal. Y en ese tiempo, Odebrecht vino, nos quitó el terreno y el vaina no se hizo. En vez de haber tomado posesión, un fast track. Sí, yo hubiera hecho una cosa fast track. Entonces yo a veces creo que a veces uno no toma la decisión correcta. Esa me duele. Porque si yo hubiera llegado ahí con un poco de pintura, hubiese tomado la cosa, a lo mejor generó un impacto que hace que la comunidad se pusiera más de nuestro lado al momento en que Odebrecht nos quitó la cosa. Claro. Entonces yo creo que a veces, porque además lo que ocurre cuando uno trabaja en arquitectura pública es que uno es más como un promotor de ideas, uno es un activista, es la palabra que estoy buscando. Claro. Entonces yo no siempre he logrado ser, te soy sincero, tan activista como yo quisiera ser, y a veces me domina mucho el sombrero de diseñador, y a veces hay que cambiarse. Hay que tomar, o sea, la conclusión de este error, digamos, de este reconocer es, hay que tomar el toro por los cachos lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Yo no lo hice. Y no se hizo. Y acierto. Un acierto, verga, esto es la guinda de... Oye, qué difícil. Qué difícil. Pero lo puedes pensar un poquito, me lo puedes contestar después. Mira, sí. Si tú mides tu lapso profesional, ¿ok? En un periodo hay unas curvas de ¿cómo diríamos? De éxtasis profesional, ¿cómo se llama? ¿Cómo sería la palabra? De sentirse cumplido. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es realizado. Realizado, esa es la palabra. Ajá. Esa etapa, ¿en qué proyecto estabas o cuál no sé si es obra o construcción, proyecto? No, han habido varios. Por ejemplo, O sea, cuando la curva profesional tuya no es así, sino, bueno, es así. Muy sí, honesta. Te voy a mostrar varios. Sí, es cardíaca. Te voy a mostrar varios éxitos. Pero de las cardíacas tienen un punto máximo. Sí. ¿Okay? Puede ser que vengan más, y eso esperamos, ¿no? Pero de lo que llevas recorrido, desde el 99 para acá, ese punto máximo, ¿cuál es? Yo creo que es, bueno, honestamente para mí fue una relación personal muy fuerte que me hayan admitido en la Universidad de Harvard. Y la razón... O sea que estás ahorita en la punta. Sí, y yo creo que, bueno, qué bueno verlo, no lo había pensado así porque uno siempre se autoflagela así. No, pero además reconocer, o sea, Harvard es una vaina universal, o sea, bueno, me refiero mundial, un reconocimiento que quizás tú vas a dar clases quizás en otra universidad aquí y te dicen, no, usted no, resulta ser que allá te dicen sí, venga a dar clases, y no solo que te dicen, sino que te dicen que eres especial. Mira, Esteban, es que fíjate dos cosas. Además, una cosa que tú veas lo increíble de la situación, lo increíble. Ya que me estás preguntando sobre mí, yo no estoy acostumbrado. Bueno. Es difícil, pero bueno, oye, sí. En este caso, tú eres el entrevistado.
Ya, gracias. A ver, el programa que me escogieron, este doctorado, es un programa que aplica a más de 120 personas en el mundo y aceptan a 6 al año. Bueno, coño, Sigamos, eso ayuda que es un pico, sí, un sí. latido fuerte. Y una de las razones por la que me aceptan, y eso es por el Parque Deportivo Mezuca, Que es un que es un proyecto proyecto espectacular. Que que yo es siempre en Petare, lamento, es un proyecto en Petare. Lo que quiero decir es en arrecho. Petare. Sí, Ajá. O sea, lo que quiero decir con eso, y además es un proyecto que, te soy sincero, ese proyecto se terminó construyendo el 5% de lo que imaginamos como equipo. Ese es un sí. equipo muy grande. Y yo siempre como me digas, coño, siempre me autoflagelé de que no fue suficiente, como no fue suficiente. Pero con los años he descubierto que fue muy Yo, importante, muy importante. yo en ese proyecto creo que lo conversamos, lo que se apuntó muy alto y te lo están reconociendo a nivel internacional. Se apuntó muy alto en un estado donde no podía. Sí, sí, totalmente. Pero Tú que dices, tú apuntes alto no implica que no haya, eso es ya es otro problema, que el proyecto no se haya terminado, o sea, ya. que se haya construido el Tú 5%. hiciste la ingeniería de ese proyecto, ¿verdad? Sí, 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 lo Ya, recuerdo y lo discutimos bastante. La verdad es que fue muy interesante, muy sí, bonita la conversación. A mí me gusta mucho discutir esos sí, temas. También los sí. disfruto mucho. Y orgullo, ¿de qué te sientes orgulloso? Que uno, no profesionalmente, no de mi esposa, mis hijos, no, profesionalmente. Bueno, hubo un momento con el Parque Deportivo Mezuca que yo creo que yo entendí todo lo que estábamos haciendo. Que es que hubo un día donde se inauguran las piscinas, ¿no? Hay unas piscinas ahí, ¿no? Sí, Y había sí. una, y el día se inaugura la piscina y hay un gran evento para inaugurar las piscinas, ¿no? Y además fue muy divertido porque el alcalde, en ese momento se llamaba el alcalde de Ocariz, se llamaba no, en el momento era el alcalde de Ocariz, él se No ha sigue muerto, llamando. él está todavía por ahí, Sí, luchando contra esto. correcto. Sí, y además, por cierto, veo que Carmen Elena Caraballo está escribiendo, ella estuvo en ese proceso vinculada con Mezuca, ¿no? Y Por porque ella cierto, está, ahora, ajá, perdón que te interrumpa, este live es raro porque las preguntas quedan en tu cara. ¿Tú estás ah, viendo las preguntas en tu cara o tú estás arriba? en mi cara, la estoy viendo encima, delante mío. Yo no Así sé que yo por qué después las salen leo. esas preguntas, no hay manera de uno que no se, o sea, que no molesten para la grabación. Ya, no sé. Yo no sé, a lo mejor se puede, pero no me quiero poner a darle aquí porque a lo mejor apago todo. Sí, no le demos, no le demos. Sí. Perdón que te interrumpí, vuelve otra vez. Sí, lo que quiero decirte es que en el momento de la inauguración hubo un niño, un chamo, que llegó a las piscinas, al lugar, y el chamo como que se emocionó demasiado. O sea, fue una cosa así. Y en ese momento el papá me dijo, discúlpalo, es que es primera vez en su vida que ve una piscina. Qué bueno. Arrecho, Ent- arrecho. Sí, yo en ese momento lo recuerdo y me conmuevo, o sea, porque coño, fue un Sí. momento muy intenso. Yo dije, O sea, que ese es coño, un proyecto espectacular, bueno, que se construirá, ya lo construiremos. ya eso que era lo que falta. Lo que falta. Se Sí. hizo bastante. Yo he entendido que se hizo bastante, pero eso, entonces yo creo que, porque además cuando eso se arrancó, nadie creía que eso era posible. Y yo creo que es un motivo, y fue un proceso como de mucha batalla, de darle a concurso, ganar concurso, pelear con aquel. Terminamos nosotros convirtiéndonos como junto con la alcaldía en una especie de promotores. Y para mí yo me siento orgulloso de que eso haya estado ahí después, Está bien. Mira, honestamente. Sí. otro de los comentarios, ¿dónde te ves? O sea, no, quizás dónde te ves, no. ¿Hacia dónde apuntas Mm, profesionalmente? ¿No? Ah, sí, en este sí, amplio mundo. eso es una cosa que es una pregunta que me das en el alma, porque estoy muy perdido. Estás estudiando. Esa es la Sí, excusa. estaba estudiando, sí. Pero no, te soy sincero, yo cuando me vine acá, mi fantasía era que yo hacía 3 o 4 años Y de volvía. escolaridad y volvía a Venezuela y hacía mi investigación en Venezuela. De hecho, mi caso de estudio siempre fue Caracas y mi caso de estudio sigue siendo Caracas. Yo estoy trabajando con Caracas como caso de estudio en mi investigación doctoral. Yo en un momento, voy a ser sincero, yo tomé la decisión de que de momento me abría camino aquí y fue cuando apliqué a la visa que estoy diciendo, ¿no? Eh, Pero entonces entonces, yo no, ujú, quemaste las naves. no, yo no quemé las Pero naves. tienes residencia.
Sí, pero yo también tengo residencia de ciudadanía venezolana. Puedes ir y venir. O puedes Sí, montar la oficina allá y vuelas para acá. sí, o me regreso, no sé, digamos, yo no he quemado las naves, mi casa sigue estando allá. Tú no has vendido tu casa. No, mi casa sigue estando allá. La que Eh, vendiste la oficina la oficina sí, y por necesidad, no porque quería, para convertirlo en doctorado. correctamente. Yo convertí la oficina en doctorado. Espero que haya sido una buena decisión. Es una inversión. Es una Es una inversión. inversión. Bueno, el Entonces, tiempo no entonces lo yo da. veo, entonces yo veo dos posibilidades ahí, ¿no? Posibilidad una, que algo ocurra en Venezuela y me regrese a hacer ejercicio allá. Pronto. O posibilidad dos es que termine aquí, pero lo que pasa es que yo en los Estados Unidos me veo más, allá me veo más en el campo profesional con una pata en la academia y aquí me veo en la academia con con una pata en lo profesional. Entonces, Sí, bueno, un poco cómo funciona. Yo creo que es como funciona. Aquí la academia no te da para vivir. Y uh-huh, allá la academia, como da para vivir, ya uno quiere una cierta tranquilidad y lo que saca es una pata de vez en cuando. ¿Sí? exactamente. Lo Entonces, entiendo perfectamente. cualquiera de las dos opciones funciona y en cualquiera de las dos opciones voy a estar trabajando sobre Latinoamérica. Mira, para ir más o menos cerrando, un muchacho que va a estar pensando en bachiller, quinto año, voy a estudiar arquitectura, ¿qué le diría? Eh, bueno, que pa'lante, como dice mi cuñado, pa'lante radipelados que cochino no ve de noche. O sea, lo que quiero, ahora, aquí hay unas variables que yo no podría contestarte, honestamente, o sería una irresponsabilidad que te conteste, que es la situación de las universidades en Venezuela y cómo lidiar con eso, y tú vas a tener otros invitados que van a poder responder a lo mejor Okay. esa Y ahí pregunta. te pregunto, ajá, yo, lo mismo quizás a ustedes, bueno, por cierto, esto va a ser a nivel mundial, educación a distancia, se va a convertir todo a distancia, la arquitectura a distancia. Si supieras que yo con este tema del COVID-19, que lo podemos abrir esa filón ahí que no habíamos tocado, es muy divertido porque yo cuando era profesor de la Simón Bolívar, Mariela Asato, una profesora muy buena de la Simón Bolívar, que ahorita es vicerrectora académico, creo, de la Universidad de la Simón Bolívar, ella planteó la idea de hacer talleres de diseño vía online, vía remota. Y yo fui uno de los que dije, no, eso no se puede, eso no se puede. Y hoy me doy cuenta que Mariela tenía razón. Sí se puede. O sea, ahora mismo yo estoy terminando un curso en la Universidad de Wentworth sobre que la última parte la hicimos en vía remota y también voy a dar clase en el verano, vamos a hacerlo completamente vía remota Claro, y hay herramientas para hacerla completamente a distancia. no, Eh, pero si eso tú lo mezclas con algunos vínculos con el profesor y algunos grupos de WhatsApp, algunas reuniones Zoom, que por cierto el Zoom ayer se convirtió en una especie de pánico mundial, no sé si tú viste. Algo pasó, sí, sí, sí. Sí, pero reuniones online, yo creo que sería espectacular. No es por nada, quizás un poquito de publicidad para mí. Nosotros tenemos ya 3 años trabajando. Mi curso está Sí, completamente online. Yo le estoy pidiendo a los profesores de la central que graben. Y yo no lo veía porque todo iba a ser online. Yo lo veía es que la gran experiencia de los docentes se está perdiendo porque no queda grabada y sí, profesores espectaculares se están yendo del país y quizás hasta se están muriendo y no queda nada registrado de lo que ellos pueden opinar correcto. Sí, y regañar y cualquier tema y resulta ser que ahora vamos a tener que grabarnos todo lo que ustedes piensen. Y por cierto, esta conversación va a quedar grabada para que la vean en el canal de YouTube, que yo creo que es sí, válido. y además te abre, claro, hay algunas cosas que no puedes grabarlas, pero pudieras trabajarlas en vivo y grabarlas para luego verlas. Por Bueno, ejemplo, un pero puedes taller, hacer un curso de diseño. unos encuentros presenciales, porque la verdad es que una vez le gusta hablar con el profesor, tocarlo, ¿no? O sea, no sé, Sí. a ver y que él opine y que te Y grite, no que, y sé. no, y poder reaccionar en Sí, sí, directo. sí, o sea, pero yo creo Bueno, que la semana pasada yo tuve una entrega y fue muy bueno porque mi jurado fue Melina Oliveira, que está en todos venezolanos.
un jurado de un curso aquí en los Estados Unidos, en Boston. Melina Oliveira, que está en Chicago, Ricardo Abella, que está en Bruselas, Carla Colevecchio, que está en Bélgica, y Daniel Dao, perdón, él es mexicano, que está en Ciudad de México. Y todos estuvimos ahí hablando de los proyectos de los Pero te estudiantes. entregaban a ti como profesor. ¿Cómo? Ellos te entregaban a ti sus trabajos de la maestría, Sí, como tú como profesor. correcto. Yo era el profesor y yo Claro, invité a este grupo de jurados. Bueno, pero eso exige, por cierto, una internet buenísima, que eso es parte del problema también que estamos sufriendo aquí, que el internet está muy mal. Que por cierto, esto no ha fallado, espero que quede bien grabado, no sé, pero no ha fallado nada. Sí, Mira, sí, tú ahora, te ves un poco borroso, pero es mejor. mira, me brilla la cara. Mira, una de las últimas preguntas. Ahora, ya no es bachiller, muchachos, ya es recién graduado de arquitecto. ¿Qué le podrías decir? Yo creo que en Venezuela necesita. Estamos hablando de un venezolano. No, bueno, por cierto, bueno, si podrías dedicarle a un venezolano Sí. la, No, es la más, apertura. voy a corregir. Yo creo que el mundo necesita que entre ese balance por la que comenzó esta conversación, entre ser profesionales, prestadores de servicios, de agentes culturales, necesitas girar la balanza hacia ser agentes culturales. Yo creo que el Más mundo hacia necesita. agentes culturales. Sí, yo creo, pero además fíjate que yo como lo veo, Esteban. Yo veo que tú tienes que saber prestar un servicio y tienes que saber los términos, la técnica de cómo ser arquitecto para poder hacer un agente cultural. No es que yo me voy a dedicar a ser un agente cultural, entonces no me importa cómo se diseña, al revés. Tú tienes que ser especialista en diseñar. Tienes que saber cómo se juntan una viga y una columna y cómo eso genera belleza espacial, cómo se genera una calidad. Eso es contradicción lo que estás diciendo. O eres estrictamente docente o eres absolutamente práctico. No, Esteban, ese es el problema con los ingenieros, coño. Que no Los entienden. ingenieros somos absolutamente prácticos. No, yo creo que tú tienes que saber técnicamente para poder hacer gente cultural y transformar el mundo, porque si no que te quedas en un hablador de pendejada. O sea, tú tienes que poder decir, yo sé cómo se hace esto y por eso vamos a hacerlo de esta manera. Pero tienes Sí, que pero poder. para saber cómo se hace eso, tienes que haber trabajado en eso y haberlo hecho. Y eso Correcto. requiere tiempo de la docencia. Claro, claro, no, bueno, pero es que, bueno, tienes que moverte entre esos aguas. Tienes que saber que el mundo no es blanco y negro. Y además, por cierto, yo veo eso no solo en la docencia, en el mundo profesional, tú tienes que saber, o sea, mi punto, y para ponerlo en términos muy sencillos para un recién graduado arquitecto, cuando te toque diseñar, diséñalo bien, pero cuestiona si lo que estás diseñando es lo que se debe diseñar, no solamente lo que te pidió un cliente. Es lo correcto eso ahí. El mundo, la ciudad, donde sea, está mejor después de eso. No solamente responder a que la tendencia ahora, porque ahorita viene en tendencia, ahorita la tendencia va a ser a que todos nos vamos a estar aislados, entonces los edificios van a tener que promover, no tener ventanas o a promover social distancing. Tú tienes que preguntarte, ¿esto es correcto? O sea, tú puedes en la decisión técnica cuestionarte qué es lo correcto para la sociedad en la que tú estás insertando. No lo correcto no es la palabra. Que es lo éticamente más recomendable, porque no hay nada, digamos, que es éticamente, hacerte la pregunta ética fundamental. Quizás con eso lo resumo. Y la última de las preguntas, yo te diría, bueno, para ir cerrando, ya faltan 15 minutos y creo que tienes una reunión a las Tengo una 12. reunión a la una. Última Y respuesta. quisiera hacer una corrida rápida por las preguntas que Sí, hicieron. última pregunta. ¿Qué le dirías a tus colegas de tú a tú? A tus compañeros egresados. Tu mensaje de cierre, pues. Sí, sí. Bueno, yo creo que se parece mucho al anterior. Yo creo que yo pertenezco a una generación en Venezuela que no le tocó hacer demasiado. ¿No le Y tocó eso no o no pudo? hacer. No pudo construir. Sí. O sea, si tú comparas las oportunidades que tuvo para construir tu papá, que lo vas a tener en la lista, comparado con las oportunidades que tuvo Víctor Sánchez, que también lo tienes en tu lista de invitados, hay una distancia muy enorme, gigantesca en las oportunidades. Bueno, que hay un país totalmente distinto.
Claro, entonces yo creo honestamente que eso ya no nos tocó. Y habría que preguntarse a una generación intermedia como tipo Edwin Otero, que también lo tienes en tu lista. A él le tocó un poco más, pero un poco más que a mí, que a la generación de Víctor Sánchez o mía, pero un poco menos que la generación de tu papá. Entonces, claro, lo que quiero decirte con esto es que yo lo podría resumir en lo siguiente. Si no nos tocó construir, entonces nosotros nos toca construir la necesidad de construir, aunque suene Generar raro, necesidad. generar la necesidad. O sea, empezar a pelear cuáles son los que hay que hacer para que para que el que venga tenga la oportunidad de hacer, o sea, dejar de quejarnos, no nos tocó punto, y empezar a ver qué tendríamos nosotros que hacer. A lo mejor tendríamos que publicar más, a lo mejor tendríamos que generar más debates como este, más Instagram Live. O sea, hay algo que tenemos que hacer que no es el clásico rol del arquitecto diseñador, sino un rol de un arquitecto activista que empieza a reclamar unos espacios, a lo mejor no para nosotros, sino para el que viene. Nosotros tenemos que asumir ese rol. Y creo que nos está faltando un poco. Sí, también está muy bien. Bueno, vamos a ver las preguntas. No sé si Sí, déjame ver rapidito, porque hay mucha gente que dice, sí, mucha gente que tú la dice, logras ver. esto me va. Tú logras ver las Yo las preguntas, las estoy, logras mover tú. yo las estoy moviendo, sí, sí, sí. ¿Quieres Ajá. verlo tú o me vas diciendo, lo hago No, yo? no, vela, bueno, a ver. Zulma dice, hola, un fuerte abrazo desde Caracas, depende de qué lado del escritorio estés sentado, la perspectiva es diferente. De ahí la importancia de la comunicación, el intercambio entre las partes. Estoy de acuerdo, no sé en qué momento habrá dicho esto de nuestra conversación, pero ciertamente hemos hablado mucho de nosotros como agentes, como transformadores de la realidad, no solamente como diseñadores de lo que otros dicen. Y entonces Zulma dice que en ese sentido la comunicación entre todos es importante. Zulma, tecnología en picada, universidades con cero presupuesto. Sí, es que yo creo que hay un tema como de reconstrucción de la ciudad y de la sociedad que nos toca. Y yo creo que eso es lo que nos va a tocar Dios mediante. Carmelena Caraballo, hablando de la experiencia de Mezuca. Zulma está activa. Excelente Sí, investigación. sí, sí. Me encantaría acceder a ella. Ya la verá, Zulma. Por ahora estoy escribiéndola y las investigaciones tienen un poco de claustro. Uno se encierra, la escribe y ya tendré chance de comunicarla. Ese es mi trabajo. Constructor 0820. Totalmente de acuerdo con esa teoría. Gracias. No sé cuál sería. Saludos desde Ecuador. ¿Cuáles son? Aquí hay una pregunta. José Luis Ávila. José Luis Ávila es un gran amigo, pensador de la ciudad, un tipo brillante que coincidimos en Venezuela y creo que ahorita está en Ciudad de México. Venezolano. ¿Cuáles son los límites de la participación comunitaria en el proyecto arquitectónico? Aquí hay una pregunta. Buenísima. Buenísimo. Qué bueno que sé. ¿Cuál es? ¿Y de dónde es él? Él es venezolano, José Luis, creo que él está en Ciudad de México ahorita. Cuando fui para México tuvimos chance de tomarnos unas tequilas allá. Bueno, y luego, déjame leer otra y voy con esa. Pero el proyecto está en el cerebro de la aplicación. No dependía de ti. Julieta Darias. Hola, Julieta. Aquí uno se reúne con los panas, la verdad. El proyecto está en el cerebro. La aplicación no depende de ti. Eh, Eso creo que va también por la línea de quién tiene la autoría y quién participa. Y Julieta dice también, si por favor no lo maten. ¿A quién dice? ¿A quién vamos a matar? Yo tengo uno en la cabeza, pero no. Yo hice, ay, mira qué bello esto. Cris Curucucú. Yo hice la exhibición de nado sincronizado en la inauguración de Mezuca, lo recuerdo. Qué chévere que ella está aquí. Ella Qué bueno. en la inauguración hubo unas mujeres espectaculares, por cierto. Es que sí, Bueno, está aquí Curucucú. mira, Cris, te confieso, Cris Currucucú es la encargada del Departamento de Formación de Norte Obras Civiles, que esta grabación va a quedar grabada en Camtasia y la vamos a poner en el canal de YouTube. Y ella, las misiones que hace es nado sincronizado. Y fíjate, yo no sabía que había nadado allí. Ella nadó en la inauguración y ella es bonita. Era una Perdón, esto no se espectacular, es que tú estabas viendo. Ya, perfecto. Que esas cosas uno las puede decir porque somos venezolanos. Uno dice lo que uno siente. Voy a dejar para el final de la participación porque es muy interesante. Por eso somos
de la rama civil. En teoría debemos comprender la necesidad de nuestra sociedad. Alexis, estoy completamente de acuerdo. O sea, él dice que la ingeniería civil no solamente es civil también porque tiene una importancia con lo cívico, con la construcción de la sociedad. Yo estoy súper de acuerdo y más en este audio. José Luis Ávila, por no ser agentes culturales, hay tanta construcción y poca arquitectura en Caracas y el resto de Venezuela. Y en el mundo, Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no, eso... Ignacio, me encantó verte la entrevista y verte. Abrazos por casa. Esa es alguien que quizás tú lo conoces, se llama Sí. Amalia Tenreiro. La señora Amalia, la jefa. Sí, José Luis, el vacío generado por los temas de formación creará oportunidades para arquitectos en una trayectoria media. Y bueno, así van, un abrazo. Y así van. Déjame hablar un poquito. Yo la hice Johan Durre, un amigo mío, no sé si tú lo recuerdas. Sí, claro, Johan. Gusto haberte visto, Ignacio. Ah, buenísimo. Un abrazo a Johan. Yo le di clase a su hija, por cierto, en la Universidad de Bolívar. Sí, ella está a punto de graduarse o ya, no, creo que está a punto haciendo la tesis. Muy buen estudiante, muy buen estudiante. Mira, respecto a la participación, aquí hay un tema muy interesante, ¿no? Que es que hay toda una lógica. Yo creo que eso es un tema para la reconstrucción de Venezuela, que a lo mejor con esto cierro y nos va a quedar como 5 minutos, por lo menos para despedirnos. Que es que siempre se ha pensado de que si los proyectos, y esto es más un tema sobre proyectos públicos, arquitectura urbana, sobre si la cosa es top-down, de arriba hacia abajo, y el gobierno impone las cosas, o si es de abajo hacia arriba y la comunidad se escucha, y entonces el gobierno no tiene la razón. Yo creo que esa es una diatriba falsa. Yo mentí. Falsa de abajo hacia arriba. Sí, yo creo que la cosa debería verse horizontal. O sea, tú tienes de un lado la comunidad y del otro lado el gobierno, o un lado el técnico y un lado, entonces tú generas unas necesidades técnicas. Vas trabando poco a poco. Y vas trabando eso, exactamente. Y eso ocurre con toda la disciplina, eso nos pasó trabajando juntos. O sea, digamos, hay muchas cosas del proyecto San Agustín o de la escuela que diseñamos en Canaima, no sé si te acuerdas de ese proyecto, que tú fuiste el ingeniero y yo hice la arquitectura junto con Oberdan de Lucía, que al final había muchas ideas de la estructura que se terminaban trabando de la manera en que se veía el edificio. Entonces hay que buscar la manera de llegar al encuentro entre diferentes miradas para poder generar. Y en eso, y con esto quizás cierro, voy a cerrar con esto porque es bonito, bien bonito. Es que me queda bello, sí. Hernán Zamora, poeta, un gran amigo, él dice que de los proyectos no se trata de convencer, porque convencer es que nos vencemos mutuamente. Yo gano sobre lo que tu idea, sino de conversar. Porque en la conversación nos versionamos mutuamente. Entonces, por eso es verdad que aunque haya un autor, y a lo mejor aquí me contradigo, no tengo rollo, un autor inicial, el que da la inicial, el que da el pasado inicial, al final de la interacción entre ingenieros, arquitectos y diferentes actores, otros actores, la comunidad, se va generando una conversación donde el proyecto se va versionando. Y si tú lo escuchas a todo y lo vas articulando, va quedando una cosa mejor. Y contigo, por cierto, y no, esto no es una publicidad para no asesinar, eso se logra de manera espectacular. Sí, yo no sabía, no sabía, yo a mí me habían dicho que estos en vivo pueden durar 4 horas y no es falso, dura 1 hora. Ah, bueno, lo bueno es que yo soy amigo y ya me tienes de conejilla de un día para la próxima. Ya sabes, no puede durar más de 1 hora. Así sí, que bueno, voy a agarrar el cierre. Vamos a agarrar estos últimos 5 minutos para que hagas tu cierre. Lamentablemente perdimos algunos seguidores, pero bueno, hacemos el cierre y lo grabamos. Sí, fíjate, una de las cosas que te iba a sugerir era que esta pregunta sobre quién es el autor es una gran pregunta para el grupo, porque ellos han tenido que hacer posibles, reales, algunas ideas de arquitectos que eran absolutamente ilógicas, a veces imposibles, incluso a veces sonaban hasta ilógicas, como por ejemplo la arquitectura de Zaha Hadid. Si no es por Arup, por ejemplo, o entre otros ingenieros, la arquitectura de Zaha Hadid, que es muy buena, no hubiera sido posible. Y esa es la magia de la ingeniería, y yo creo que es un buen tema para discusión con ellos, ¿no? Pero bueno, yo quería como cerrar dándote las gracias, Esteban. Yo creo que entre nosotros hay una amistad que nos une no solamente por nuestro nexo familiar, que ya hablamos, sino por muchas cosas en las que coincidimos,
yo te debería decir intelectual y hasta espiritualmente. Y tengo que decir todas las veces que he trabajado contigo ha sido espectacular, porque Esteban es una persona, Esteban y su equipo, vamos, tú has construido un equipo que entiende la ingeniería como una manera también, no solamente a responder a unas necesidades, sino una manera de generar mejores edificios. Y eso, y edificios más bellos incluso. Aplausos, porque no todos los ingenieros son así. Te quería dar las gracias por eso. Gracias, gracias, gracias a ti. Bueno, creo que chévere, ya podemos dar por cerrada la entrevista, te lo agradezco muchísimo y te esperamos el viernes con Edwin Otero a ver qué nos opina. Le vamos a decir lo que tú dijiste de él. No, mentira, no dijiste nada. Pero vamos a ver qué opina, qué opinión le sacamos a Edwin. Te agradezco muchísimo y un abrazo a los seguidores. Nos vemos el próximo viernes a mediodía. Un abrazo, gracias. Chao. Chao.